Hola, buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Crítico, como todos los martes, emitido desde el Nacional de Matanza. Hola a todos, hola Sergio, ¿cómo estás? Sergio Castro. Hola, buenas tardes a la teleaudiencia, buenas tardes a nuestro querido amigo Manos Mágicas que ha descubierto el problemita de la ficha que estaba rota, por eso venimos un poquito más tarde. Le pisaron los cables a Exactamente, Ezequiel. exactamente. Así que bueno, todo bien. ¿Vos? Otra cosa más que quedó para el olvido, ¿no? Eso de pisaron los cables, porque era casi... Antes era un cablerío de locos todo, ahora es mucho Wi-Fi, mucho Bluetooth. Sí, en realidad no hay tanta cuestión de cablerío como vos decís, pero hay mucha experiencia en quien toca las teclas, quien sabe manejar el tema de la coordinación, que es nuestro amigo Ezequiel, ¿no? Yo recuerdo, no sé si el primer día que vi cómo se pasaba una foto de un teléfono a otro por Bluetooth, fue como descubrir la magia. Dije, esto, a ver cómo, te había sacado una foto y dice, mira acá, pa, y la foto de ahí pasó acá. ¿Y Claro. cómo hiciste? Era el principio del Bluetooth, estaba hablando de 2006, por ahí, debe ser 2007, 2008. Claro. Mirá vos. Así que, ¿cómo pasa el tiempo? Y el tiempo con el progreso, y el progreso y el derecho laboral, Sergio. Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? No se termina nunca el tema de la reforma laboral, No, las discusiones. y levantás una baldosa y es el tema de que se habla. Y es el tema de qué se habla. Pones la televisión, se habla de eso, en Twitter se habla de eso. Y además, la incertidumbre, pero además, una de las cosas que yo veía es que las empresas grandes no discuten la ley laboral, discuten otras cosas. ¿Querés empezar por ahí? Sí, te hago una aclaración. Decime. En realidad, ya lo venimos diciendo desde el primer momento, que esto ya lo vivimos, es como un déjà vu, ¿no? De Sí. los años 90 o puntualmente del 2001 y todo eso. ¿Por qué no discuten las grandes empresas? Porque son las grandes empresas las que están proyectando estas reformas. Si vos tomás que los convenios por empresa han ocurrido también en los 2000, en la ley Banelco y todo eso, fueron las propias cámaras empresarias de pequeños y medianos empresarios que le pidieron al gobierno que no se trate el tema de los convenios por empresa. ¿Por qué? Porque para Rogio, para Siderar, para todas esas grandes empresas, es muy fácil negociar convenios colectivos, pero no así para los pequeños y medianos empresarios, que lo que le generás es un conflicto dentro de fábrica, no Claro, una solución. claro. Sí, por decir, si a mí me parece que resulta evidente que hablemos de Aluar, Pablo Roca, ¿no es cierto? ¿Qué va a preferir? ¿Una ley laboral o que el gobierno le consiga destrabar el 10% de aranceles que le puso Trump en Estados Unidos? No, Si le liberan ese 10%, no solamente que quiere eso que vos decís, sino también que además la quiere. él proyecta la reforma de la ley laboral para su beneficio. Quienes son los mayores beneficiados de esta posible reforma laboral que existe son las grandes empresas, el Círculo Rojo de sus amigos, los negocios del Fondo de Desempleo que termina siendo una FJP pseudo encubierta, ¿me entendés? Todas esas cuestiones son negocios para grandes pulpos, para grandes empresas. Bueno, Ese es el tema. mira, una de las empresas icónicas argentinas que ahora se extendió en el mundo es Mercado Libre, ¿no es cierto? Es lo que se llama startup, un unicornio que supera el millón, los 1.000 millones, ¿no? O 100 millones de dólares, o mil millones creo que estima Más que de supera. 1000. Bueno, ahora Mercado Libre es muy fuerte en Argentina, pero también es muy fuerte en México y también es muy fuerte en Brasil. Tenés preparado ahí, porque vos fíjate, ¿qué es lo que pide ahora Galperín, ¿no es cierto? O su CEO, no recuerdo el nombre,
Pero, ¿qué es lo que piden? Más que una reforma laboral en Argentina, lo que piden es alguna exención o alguna ventaja o algún control o algún privilegio fiscal. Por ejemplo, todos vemos que creció muchísimo el mercado, el mercado chino. ¿Quién no compra por Temu o por Shame? Y eso les está haciendo, está provocando una merma, se ven los ingresos a Mercado Libre. Y uno agarra y dice, bueno, tenemos es un tuit que puso el CEO de Mercado Libre en Exacto. Argentina. De hecho, lo que está pidiendo, en resumen, es intervención del Estado. Sí, Literal. pide una protección del Estado, que digamos, para el liberalismo esto es una ofensa, pedir como que el Estado no se tiene que meter, no se tiene que meter hasta que lo afectan a ellos. Fíjate, ahí está lo que dice el CEO, ¿no es cierto? Que lo que está pidiendo es, ¿Querés que le haga un toque de zoom, Pepe? hacerle un poquitito de zoom, está pidiendo ayuda para que dice nivel en la cancha, ¿no? Como lo dice el CEO de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Sena, reclamó normas más estrictas para las plataformas chinas Shein y Temu. Aseguró que venden productos de baja calidad y afectan a las pymes argentinas. Esto es de baja calidad, ¿cómo sabe? Si vos compras... Y aparte habla de pymes. Claro. Habla de pymes. Y habla de las Habla en pymes. representación de las pymes. Pero aparte, ¿no era que el mercado se autorregula y la competencia hace que se beneficie la gente? Tal cual. O sea, entonces, ¿quién me mintió hasta acá? Claro. Y, sí, pero aparte que es una ofensa para el liberal que el Estado pedirle protección al Estado, que El era proteccionismo. Claro, pero vos fíjate que Mercado Libre, en la otra gráfica, vos vas a ver que Mercado Libre no es solamente un mercado que compra y vende cositas. No es simplemente para comprar y vender cosas. Acá tenemos alguna... A ver, Un par de mensajitos, Pepe. hay un par de mensajes. Bueno, Después lo termina leo. la idea y lo Ponés vamos la viendo. gráfica que sigue, que es una torta que vas a ver que Mercado Libre se dedica a la venta, ¿no es cierto? Pero también tiene locales. Si se puede agrandar, Sí. te lo di sin cortar. Agrandá, son iguales, así que agrandá una sola que se vea y vos vas a ver, cada torta es igual. Yo creí que te lo había dado acordado. ¿Ves? Viste, tiene logística, tiene Mercado Pago, tiene shops y bueno, acá lo vemos bien. Ahora, donde vos ves que está la parte azul que dice la financiera, esa parte, digamos, tiene una parte que es financiera. Y ahí ese es el problema. Todos vemos que Mercado Pago vos podés agarrar y sumar dinero, te presta dinero, podés retirar dinero, podés colocar dinero, te da intereses diarios. Ese hace la razón de un banco. Es Claro. exactamente igual que un banco. Ahora, ¿por qué se quejan los bancos? Y además del pago con QR, ¿no es cierto? Que fue con una invención hecha con ayuda y subsidios estatales. Ahora, ¿por qué se quejan los bancos? Los bancos dicen, está haciendo un trabajo de banco, pero no le paga a sus empleados con sueldo de banco. Tienen empleados de comercio, por lo tanto el sueldo que paga Mercado Libre es muy inferior al de un empleado bancario. Y además no tienen otras conquistas sociales como el día del bancario, que se le paga, creo que es un mes. No tiene encaje, no tiene un montón de cuestiones. No tienen encaje, claro que se les obliga a los bancos. Por lo tanto, tiene un privilegio tremendo ahí, que están peleándola los bancos para que el Estado intervenga, para que los nivele la cancha con los bancos, No, y aparte, y ellos no quieren desprenderse de eso. y no solamente eso, Pepe, sino también el hecho de que a principio de este gobierno se le dio la concesión para que la UH y las percepciones de ANSES se cobren a través del mercado pago. No sé si se te escucha, pero lo que estás diciendo es que la UH se les dio la concesión para que las asignaciones laborales, ¿no? ¿Qué serían? UH. Asignaciones familiares y AUH, o sea, la asignación familiar es para los que están en relación de dependencia.
por los hijos de los que están en relación de dependencia. Y la UH es los hijos de aquellos trabajadores que se encuentran desocupados. Todo eso se pueda cobrar a través de mercado pago. Mercado pago. Y ellos tienen un privilegio ahí a las claras, ¿no es cierto?, que no tiene ninguno, ni siquiera los bancos cooperativos como el Credit Coop, ¿no es cierto?, que son organizaciones sin fin de lucro, tienen la ventaja que tienen ellos. El banco Credit Coop es un banco, para que no sepa, cooperativo, tiene un presidente, tiene una comisión directiva sin fin de lucro, y después sí tiene una organización empresarial para abajo, tiene gerentes, pero digamos, todo lo que entra en el banco no se lo considera ganancias, sino utilidades que van a ser reinvertidas nuevamente en más sucursales, o en mejorar las sucursales que están, o en crear nuevas. Usualmente se crean nuevas en distintos lugares del país. Ahora, a esto le quitamos las concesiones, le quitamos las ventajas, y de repente Mercado Libre hay que ayudarlo, porque si no Temu se lo come. Es más, te agrego una cuestión de lo laboral. La reforma lo que provoca es que se pueda pagar en cualquier moneda. Ya lo hemos adelantado, que incluso puede ser en criptomoneda. Es moneda. No sé si será de curso legal o no, pero no deja de ser moneda. Pero, respecto de lo que estamos hablando de Mercado Libre, se hizo un artículo a medida de Mercado Libre, que es el pago de salario a través de cuentas de entidades de pago y no bancarias. ¿Qué significa? Que los salarios se puedan pagar a través de Mercado Pago. Vos fijate cómo le estamos dando otro beneficio más a un señor que ahora está pidiendo el tema de las regalías y todo eso, protección del Estado hacia la empresa de él y en representación de las pymes, ¿no? No solamente eso, sino también algo que ya había pasado en su momento, fue el reclamo constante de la falla del funcionamiento de la aplicación. Tenemos que tener en cuenta que es una aplicación que trabaja con servidores en el extranjero. O sea, para que ustedes tengan una idea, el servidor que usa Mercado Libre para todas sus transacciones, y de la tortita que mostraste, para todo usa el mismo servidor, el servidor se lo alquilan a Amazon. Sí. Entonces, hipotéticamente hablando, no pueden tener una entidad, porque no tienen una entidad física como los bancos, como para trabajar lo que veníamos hablando del tema bancario. Sí. O sea, es algo no tangible. Y hay una cosa tangible que hicimos un programa, le dedicamos unos cuantos minutos, creo que fue el año pasado, cuando se instaló Mercado Libre en los predios de La Matanza, allá donde está el Mercado Central, y lo clausura la municipalidad y dicen no nos pueden clausurar porque es un predio nacional. Y fueron unos cuantos concejales, no sé si no estaba también Calvete, no sé si no estaba, porque la mayoría eran del PRO, concejal, perdóname, autoridades y... de La Libertad Avanza, más algún que otro. Entre los que estaba José Luis Esper, que fue el que empujó el portón y rompió la faja de clausura, sí, junto con Florencia Arieto y algunos estaba otros. Lemoine también. Hicimos un programa, yo lo debo tener colgado en y bueno, José María Mira La Matanza en YouTube. Y estaba quien encabezó la lista también, acá en Matanza, que también está en ese video, que es la foto de ellos en la puerta del predio y después rompiendo la puerta. Es más, recuerdo faja de clausura, sí, recuerdo patente que no nos van a venir a parar, tiran para arriba y entran, y es más, el día ese había llovido, no sé si recuerdan, se ven los charcos por el mal hecho de la construcción que habían armado. Claro. Pero bueno, todo eso era porque no querían pagar tasas municipales. Y aparte porque no querían tener el control de la municipalidad ahí en el mismo predio. Y bueno, ¿y dónde termina eso, Pepito? Y termina en el bolsillo de algún dirigente. No solamente eso, sino hablamos del hecho de la evasión constante, ¿no? Hoy en día están abriendo un polo de la misma manera del que abrieron ahí atrás del Mercado Central en 3 de febrero. ¿Y cuál fue el eslogan? Nosotros no le ponemos trabas al trabajo. No lo regularizás. Vos es más,
habían lanzado que vos podías llevar tu CV, o sea, habían abierto entrevistas al público, o sea, abiertas sin ningún tipo de excluyente, y cuando los pibes salían de ahí, salían que le querían pagar 600.000 pesos, 8 horas de trabajo, 6 días a la semana. O sea, no. O sea, la locura en su máximo esplendor. Mirá. Terrible. Y Aparte, el intendente jactándose, el intendente de 3 de febrero, jactándose de que habían hecho algo revolucionario abriéndole las puertas a una empresa internacional. pero que no está mal que se le abra la puerta a todo el mundo que quiera invertir en la Argentina, que quiera generar fuentes de trabajo. El tema es regular ciertas cuestiones, actividades. Recordá que el problema del Mercado Libre respecto del municipio fue porque le exigió los planos de obra. Así arrancó el conflicto con la Municipalidad de La Matanza. Yo no soy defensor del gobierno municipal, pero así arrancó. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a mostrar nada. Ahora, cuando pasa la tragedia esta de Seiza, enseguida tuvieron que aclarar que eran empresas que estaban todo en orden, que estaban los planos aprobados, que esto, que aquello. Si vos no mostrás plano y ocurren las tragedias que ocurren, ¿qué dice? El municipio. El municipio no ¿Que no controla. controló? Exactamente. Entonces, ahí estamos. Alguien me ha comentado algo, que había un problema de inseguridad y obviamente que eran libertarios estos muchachos y claro, se les decía, bueno, contraten seguridad privada. seguridad privada. Entonces decía, no, pero ¿y ustedes el Estado? Entonces, ¿en dónde está el Estado? Claro. ¿Está en más? ¿Está en menos? ¿No existe? ¿Lo destruimos? ¿Lo mejoramos? En ese caso de que cuando hay un establecimiento de utilidad nacional dentro de la provincia, la competencia es clarísima. Está en la Constitución, 75 inciso 30, no hay discusión. Es municipal, ¿no es cierto? Es municipal, sobre todo porque el fin de Mercado Libre es comercial, no es que la universidad de Mercado Libre. Exacto. Entonces ahí no cabe duda de eso. Así que, bueno, por ese lado tenemos, fíjate que lo que me llamaba la atención era que no están más que nada diciendo, bueno, exención, privilegio, control de mercado, ponerle traba a la competencia, más que por el tema laboral. Pero también vos me asegurás que también, además de eso, son insaciables estos muchachos. Sí, Les gustan que también se modifique la ley laboral para que les salga más barato. Exactamente. Siempre un peso más adentro del bolsillo les gusta más. Pero no está mal tampoco. El tema es que seamos coherentes y que estemos todos adentro, ¿me entendés? Y que se le dé la posibilidad de fuentes de trabajo a la gente y que la gente con su esfuerzo y su sacrificio puedan tener una vida digna. Entonces, eso se llama trabajar entre todos, más allá de la política del derrame, la concentración en las empresas. Recordemos que la política del derrame la utilizamos en la época de Carlos Saúl, Sí. Y casualmente tuvimos a Macri padre, que se le dieron un montón de beneficios, un montón de subsidios, un montón de préstamos, y un día se ofendió con Carlos Menem y se fue a producir a Brasil. Sí. O sea, la teoría del derrame es hasta ahí. Eso está ahí. Es hasta ahí. ¿Me entendés? Sí, sí. Así que es todo un tema esto del Mercado Libre. Demuestra las deficiencias de lo que están pregonando, ¿no? Acá hay una pregunta, Miriam Gaitán, que dice, ¿cuándo se empieza a tratar la ley laboral? ¿Después de que asuman todos los diputados y senadores? Obvio. Yo creo que algo escuché que en enero iban a tratar la ley laboral, o ya la ley laboral, y después Exacto. la jubilatoria creo que viene después. Exacto. Es más, decían que iban a pedir extraordinarias después de las asunciones. No, Sí, ya eso está seguro, definido, eso sí. ¿Ah, sí? A ver, Por eso, para mí en diciembre se trata El la ley di- laboral. En diciembre, pongamos sí. en fecha lo que va a ir ocurriendo, Miriam. En realidad, el 10 de diciembre juran los nuevos diputados y senadores de la Nación. Esto va a provocar que se va a pedir extraordinarias desde el 10 de diciembre en adelante para tratar
entre otras cosas, la reforma laboral. O sea, el 15 de diciembre ya tendremos algún proyecto concreto para que sea tratado en el Congreso. ¿Por qué esto de diciembre? 10, 15, 20. Porque van a estar discutiendo 15 días, 20 días, pleno enero. ¿Qué ocurre en pleno enero? Vacaciones de mucha gente. Por ende, la gente no va a estar movilizada, va a estar en otro lugar del país, van a estar en la costa o van a estar dando vuelta por otro lado que no va a ser Buenos Aires. Por ende, las protestas masivas no van a existir en la Plaza de Mayo. Eso por un lado. Y por otro lado dicen que van a presentar la reforma tributaria, pero recién en febrero o marzo. También va a haber una reforma previsional que se va a presentar, que todavía no tiene fecha tentativa, ni están hablando de que exista ninguna fecha. Pero lo laboral, ¿por qué lo quieren sacar? Por la posibilidad de la protesta. Y si en diciembre, ¿no? Si protestás ahora en diciembre o en enero, yo creo que se derriten cualquier persona que ande por ahí por el Congreso a las 2, 3 de la tarde, que es la hora que se van a reunir. Es que tenés menos poder de fuego porque no hay gente. Claro. Es así, Sí. ¿me entendés? Casualmente que quieren modificar el tema del régimen de vacaciones, las quieren fraccionar y que puedan ser gozadas durante todo el año. Digo Y segmentadas, ¿no? Sí, no puede ser menos de 7 días, cada periodo no puede ser inferior a 7 días. Hasta ahora era con 45 días de anticipación la notificación del empleador, de octubre a abril el goce, y ahora es con 21 días de anticipación, lo bajan a la mitad, un poquito menos de la mitad, y eventualmente lo que ocurre es que, como dijimos recién, fraccionado en 7 días como mínimo. Esta es la situación. Así que vos qué paradoja, ¿no? Utilizando las vacaciones del viejo régimen, aprovecho para discutir entre gallos y medias noches el tema de la ley laboral, la de reforma laboral. Por otro lado... Hay otra pregunta. Sí, por otro lado, Esteban Cáceres, 6499. No nos están boicoteando. Teníamos una fichita que no andaba bien y bueno, hasta que lo descubrió acá nuestro técnico estrella, la hemos pasado mal. Pero bueno, por eso ahora estamos acá dándole la vuelta. Esteban mismo pregunta si se puede derogar los convenios colectivos de trabajo, como el de la UON o los textiles. En realidad no se pueden derogar, salvo que exista otro convenio que lo reemplace. Esto se llama, esto que quieren hacer es eliminar la ultraactividad. ¿Qué significa la ultraactividad? Que en aquellos convenios que tienen una fecha de vigencia o de vigor de 1 año, 2 años, 10 años, y que vencería en tal fecha, si no hay otro que lo reemplaza, continúa automáticamente. Hay una prórroga automática, vendría a ser. Al eliminar esta ultraactividad, lo que provoca es que se caigan los convenios colectivos de trabajo y vamos por la ley de contrato de trabajo. O sea que se pierden muchos beneficios que contienen en el convenio colectivo de trabajo, lo cual va a generar conflictividad, lo cual va a generar protesta, va a generar conflicto con los trabajadores, el desgano por bronca, 1000 razones que no conviene, que por eso Patricia Bullrich, que es la promotora de esta situación, lo ha propuesto en la época de la Alianza. Bullrich Pueyrredón. Bullrich Pueyrredón. Y eso lo ha propuesto en la época de la Alianza. Y se dio cuenta que no servía. ¿Entendés? Eliminar los convenios, porque con algo hay que reemplazarlos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Convenios por empresa? Si querés después hablamos de los convenios por empresa, si sirven o no sirven. Pero ya lo adelantamos hace un rato. Sí. Las grandes empresas son las que pueden negociar convenios mucho más fácil que una fábrica o una tornería, en tu caso, como hablas de los metalúrgicos, o una tejeduría de 10 o 12 trabajadores, se les complica la vida, ¿no? No, lo que yo buscaría alguna alternativa para lo que hablamos la semana pasada cuando se trata de entidades, pymes, clubes que no tienen participación en la discusión del convenio colectivo.
y entonces de repente las cámaras empresariales usualmente son como está compuesta por las grandes empresas y las pymes no están ahí. Y de repente a lo mejor se hace un convenio con por decir algo, ¿no? Por decir sueldo, vamos a hablar para que todo el mundo entienda. Entonces se fija un sueldo para un sector tomado desde el punto de partida de una empresa que le va muy bien, y eso le genera que ese sueldo se mantenga para cualquier otra pyme que a lo mejor está en una producción muy inferior, sin escala, sin privilegios de ningún tipo y con un distinto tipo de competencia, pero le quede ese mismo sueldo a pagar al empleado. Lo dije la vez pasada, lo habíamos hablado, por ejemplo, vamos a hablar de Boca, con UTEDIC. Los sueldos de UTEDIC se fijarán con los que se sientan en la mesa, que serán Boca, River, Independiente, Racing en la provincia de Buenos Aires, y se fijarán sueldos que pueden pagar ellos, porque directamente venden a un jugador y le pagan el sueldo todo el año a todos los empleados, con un gran jugador. Y de repente eso también, ese mismo sueldo le van a tener que pagar con algunas diferencias a Sacachispa, no sé, al Almirante Brom, o a clubes que tienen distinta idiosincrasia. Entonces, es decir, ¿cómo se podría hacer para que participen o para que tengan una participación, se escuche su voz, o para conseguir esa segmentación, por ejemplo, que no los deje afuera de un mundo, digamos, ideado no para ellos? Coincido, y ya lo hemos hablado el otro día. El tema es que vos sí estás agremiado, estás dentro de un régimen o un paraguas de una cámara, o de una asociación de fútbol, o asociación de clubes de barrio, o asociación de clubes deportivos de la Argentina, por decir algo, digo esto como desconocimiento, sí. ¿No? Acá existen cámaras empresarias de empresas comerciales, existen los centros de estudiantes como agremiaciones. Sí. Toda organización tiene una agremiación, tiene una agrupación que lo contiene. A ver, si ustedes no tienen a nadie, como te lo dije el otro día, armen una cámara de clubes de barrio. Sí. Porque no, a ver, vos no... Yo digo, aprovechando que hay una reforma laboral. Pero yo no... ¿No puede ser una buena idea esto? Por decir, porque sí, pero ¿sabés qué sucede? ¿Cómo hago yo una cámara? Veo otro, o la cámara de la pyme, o de los comerciantes. Es difícil, procedimentalmente. Ya existen. El tema es que no estés representado, es otra cosa. A ver, los sindicatos. Los sindicatos, hay veces que la gente está desencantada de su propio sindicato, porque cree que no lo contiene, pero tiene que hacer al todo. Obviamente que todos van a querer cobrar más, pero va a haber trabajadores que van a querer cobrar más que otros, ¿me entendés? A ver, en las cámaras empresarias o en los clubes de barrio deberían federarse de alguna manera para que su voz se escuche en todos lados. Y te soy honesto, reconozco de que el sueldo de un trabajador de Boca, de River, de Independiente, de Racing, San Lorenzo, digo todo esto para que los amigos no se nos ofendan, sea obviamente distinto a el Club Defensores Unidos de Tablada, el de la Sociedad Fomento Saores o lo que fuere, ¿entendés? O sea, no discuto que sea distinto, pero hay un problema. No es para abajo, es hacia arriba. O sea, tengamos un piso mínimo para los clubes de barrio y de ahí para arriba hacia Boca. Eso no se puede hacer en una reforma ya laboral. Lo tenemos. Que no lo hacemos es otra cosa. Que no nos juntamos es otro tema. Que no debatimos en nuestra organización internamente es otro tema. Pero ya existe, Pepe. Como esto de venir ahora con los beneficios sociales, como que es una invención nueva. Señores, los beneficios sociales existen. La diferencia que después de Pérez Condisco, que es un fallo que salió a nivel nacional, donde se determina que todo cobro que realice el trabajador a consecuencia de su trabajo sea remuneratorio, ¿sí? Los tickets canasta y los luncheon tickets se cayeron y tuvieron que modificar las leyes, ¿sí? O, por ejemplo, hablar ahora del convenio por empresa, como si no existiera. Existir existe.
la posibilidad hoy en día con esta legislación, que la excusa es que es obsoleta, que es vieja, mi mamá es grande, pero no por eso la voy a andar cambiando. ¿Me entendés? O sea, la diferencia ¿es del año 70 y pico? Sí, perfecto. ¿Pero es vigente? Sí. Entonces, ¿para qué cambiarla? Y por otro lado, ya quedándonos dentro del ámbito de lo laboral, y no quiero spoilear otros temas que vos vas a tocar, en el medio de todo esto, tenemos que saber concretamente, porque vos dijiste algo, ¿por qué no proponen? Y yo te voy a decir algo. No puedo proponer de lo que no sé que se va a tratar, porque no sabemos si esto es, vos escuchás a Santilli y es para que los trabajadores que están en la clandestinidad los incorporen al mercado formal. Y por otro lado hablan de la empleabilidad, otros sectores hablan de la empleabilidad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué quieren? ¿Regularización del trabajo no registrado o fomentar el empleo? Porque con todas y cada una de las más de 100 reformas que están en el paper, no sirve ninguna para generar un puesto de trabajo. De hecho, tiro un dato, este proyecto que se está queriendo hacer ahora es una copia burda de las leyes que Bolsonaro generó en la legislatura del Parlamento brasilero. Lo cual, todo es idéntico, el banco de horas, aumentar la cantidad de horario de trabajo, los salarios dinámicos, que se llaman de otra manera. La cuestión que no generó un solo puesto de trabajo. Vino Lula porque le ganó, vino Lula y aclaro, no modificó la ley, la dejó. Pero como cambió las variables económicas y la productividad, lo que provocó que empiece a haber empleo. Con esa ley que generó Bolsonaro, que no generó un puesto de trabajo. Claro. Sí, eso es evidente. Vos sabés que estábamos hablando recién, si lo tenés por ahí. Hay un tuit de García Moritán, que yo quería ponerlo como disparador, si lo podés ampliar. Fíjate, esto te quería preguntar, Sergio. Mirá, ¿El texto o la imagen? el texto, el de arriba, dice... demasiado. No entró. La libertad también se defiende rompiendo los privilegios de la mafia sindical. Basta de sindicalistas millonarios y trabajadores pobres. Ahora más que nunca apoyamos la desafiliación masiva a los sindicatos. Apoyemos la desafiliación masiva de los sindicatos. ¿Qué te provoca ver esto? Basta de enriquecer a vagos y etcétera. Lo que me llama la atención que un empresario, empleador que tiene gente en negro que está vastamente demostrado por las sendas inspecciones que tuvo después del escándalo con Pampita, ¿no? Es gastronómico, entre otras cosas, es gastronómico. Me resulta extraño que un señor ajeno a los trabajadores se meta en la vida de los trabajadores, ¿no? Bueno, es como Galperín defendiendo las pequeñas y medianas empresas. No sé qué tienen que ver. De todas maneras, esto de la desafiliación a los gremios puede ocurrir. De hecho, hay que aclarar algo, muchachos. Existe en la Argentina la libre agremiación. Uno no está obligado a estar adentro de un gremio. No está obligado a estar afiliado. Jamás. La diferencia es si me conviene o me contienen. Si me conviene y me contienen, ¿por qué no puedo estar ahí? ¿Entendés? Y esto es como siempre hablamos con vos. Esto de querer voltear a los gremios. Un gremio bien entendido, un delegado de fábrica bien llevado, con un buen empleador también, un tipo coherente, ¿sí? Es ordenador. No es lo mismo discutir con 20, si yo tengo una empresa de 20 trabajadores, no es lo mismo discutir con 20 trabajadores que con un delegado. Y es más, muchas veces vas a tener un delegado que te van a venir a decir, che, viste que pobre Pepe mira, y vos le decís, no me hablé de Pepe, que falta todos los días, llega tarde, esto, lo otro. Bueno, pero de Juancito y de Pedro, tenés razón, le vamos a generar tal o cual condición. O poner un premio por producción.
que ahora están hablando de los salarios dinámicos, la modificación. Porque si existe el premio por producción, o lo dinámico y el movimiento es para abajo. Por eso te digo, vos hablás de propuestas contra la reforma de Milei, que no sabemos para dónde va a disparar. ¿Entendés? Sí que lo que están hablando es contra la ley, contra la Constitución, contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cláusula pétrea, contra los tratados internacionales que tienen rango supraconstitucional. Recordá que el primer convenio de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, al cual adhiere Argentina y al cual adhirió a ese convenio, fue, en los años 40, el régimen de la jornada limitada de trabajo. Y ahora estamos queriendo hablar de una ley que vaya en contra de todo eso, que es imposible, por eso es inconstitucional, ya de movida en proyecto, que se quiera modificar a 12 o 13 horas. Un sistema que está copiado de Grecia, pero el problema es que Grecia está teniendo una deficiencia en la mano de obra calificada. Los técnicos no los tienen, entonces para que puedan producir en una empresa se les pide que estén más de las 8 horas diarias. No es para todo el personal griego, ¿me entendés? Pero bueno, esto de la desafiliación, esto de ir contra el gremio, es como cuando vos de chico pateabas un hormiguero. Te sentías feliz matando hormigas, que eran malísimas. Lo que está generando es desparramando un conflicto. Yo recuerdo la época de Alfonsín, creo que el año 1985, éramos chicos, ¿no? Y había propuesto creo que era la democratización sindical. La ley Mucci. La ley Mucci. La ley Mucci hablaba... Era un cambio para los gremios, los sindicatos. Bueno, pero vos sabés, eliminaba el unicato. Todo lo contrario, te daba más participación si lo querés medir con lo de ahora, con lo que quieren hacer ahora. Ahora lo que quieren hacer es eliminar los sindicatos y los sindicalistas. ¿Sí? Y en la época de Alfonsín, con la ley Mucci, lo que estaban hablando es de la libertad sindical. Que haya posibilidad, que haya distintos gremios. Bueno, eso obviamente debilitaba, a vistas de ese momento y a vistas del justicialismo, debilitaba la fuerza de los gremios. Eso también es cierto, pero era más participación, no menos. ¿Ves por qué soy radical yo? Porque mira, fíjate, no recordaba que era así, ni lo sabía, la verdad que no lo sabía, pero es más o menos lo que yo estoy diciendo para las pymes, para los chicos. Hacer un gremio, ¿para qué participar en el gremio? Podemos tener un gremio de trabajadores de streaming. Por ejemplo, no sé, de clubes de barrio, y en vez de ir a participar porque después tenés que ir a la discusión mayor donde a lo mejor sos minoría, donde no te dan bolilla. ¿Por qué no hay una libertad sindical donde se puedan haber, en vez de un UTEDIC, varios? ¿No es cierto? Otra cosa y decir, bueno, discutir. Pero no lo... A ver, hoy por hacer hoy... otro convenio con otra fuerza. No, bueno, pero a ver, ¿y para qué? ¿Con qué fin? Pero eso no es más o menos lo que era la ley Mucci. Eso en ese momento y en ese contexto. Recordá que nada es inocente y que todo tiene alguna picardía. Obviamente era debilitar el brazo, la columna vertebral del peronismo, que era el sindicalismo, el movimiento obrero. Ahora, hoy ya no, pero... no somos inocentes, todo se hace de alguna manera. La diferencia era la amplitud democrática de Raúl Alfonsín o la eliminación de clases como lo que se pretende en esta pseudo libertad. ¿Me entendés? Bueno, pero viste la pregunta que te hice primero, digamos, ¿no se puede hacer un proyecto para modificar que salga desde la ley? Pero vos estás queriendo... Era eso, la ley Mucci. Vos estás queriendo... No, pero está bien, pero la diferencia es, te pregunto, ¿vos participás de alguna cámara de ¿sabés que existe alguna cámara de clubes de barrio? Mira, no, pero no. Lo que sucede es que también a veces cuando uno... Sí, bueno, a veces me pongo a pensar y digo, mira, se junta una asociación civil que es la Cámara de Empresarios,
con otra asociación civil que es un sindicato y me fijan los sueldos obligatorios para todo el sector. Sí. Y después dicen, no, se quejan porque, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no homologa. Y dice, ¿cómo? Tiene que homologar. No, espera, que en definitiva no es una asociación civil discutiendo con otra asociación civil que le fija los sueldos a todo un sector enorme, mucho más de lo que en realidad conocen. Entonces, es decir, hay también algo para mejorar ahí. Podría haberlo. Todo es perfectible. Vos estabas hablando del artículo 4 de la ley 14250, que es de negociación colectiva, y que una o varias cámaras empresarias y el sindicato del sector, cuando firman un acuerdo salarial, es obligatorio para incluso aquellos que no están afiliados a las cámaras cuando se homologa. Exacto. Bien, ahora vuelvo a repetirte. Salí de tu zona de confort y participá. Zona de confort. Pepe, participa. Hay con 1000. No. En Matanza mismo nada más hay 400 clubes. Bueno, júntense. Asociación de Clubes de la Matanza. A ver, nosotros tenemos cámaras empresarias acá muy bien representada. La Federación de Empresas de la Matanza a través de Daniel Dauría y Pugliese, o la Cámara de Industria y Comercio a través de Francisco Lamagna, o SENA en la UITMA, que es la Unión Industrial del Partido de la Matanza. Tenés cámaras empresarias. ¿A cuántas empresas representan? A muchas, desconozco porque no tengo, pero a muchísimas. Yo y es más, dudo que sea a un gran número de... Sí, a muchas. Lo que no tendrás... Porcentualmente no creo que al llegue kiosco de barrio quizás 10%. no, obviamente. Pero porque acá hay otro problema. Todos quieren que le resuelvan el problema, pero nadie quiere hacer aportes. Vos dijiste de lo que dijo García Moritán, la desafiliación. La afiliación es voluntaria, no es obligatoria. La diferencia, que podés discutir o no, es cuando vos tenés la cuota sindical, que puede ser de un 4%, y una cuota solidaria del 3%. ¿Qué es la cuota solidaria? Para aquellos que no son afiliados, pero que están dentro de la actividad, cuando un gremio negocia, ya que hablamos de la UON, continuamos con la UON, cuando un gremio negocia también para los trabajadores que no son afiliados, porque los comprende. Sin embargo, la cuota solidaria en su momento arrancó en el 2001, en los 2000, con la crisis, porque recordá que en ese momento se ajustaba por empleo, o sea, no había aportantes, se iban cayendo los sindicatos y también se caían las obras sociales. Entonces, lo que se generó es una cuota solidaria, que es un monto menor, obligatorio, ¿sí? Obligatorio para el sector, y la afiliación es voluntaria y decidida por el trabajador. La diferencia es que aporta un poco más, pero tiene más beneficios. Moraleja, ¿conviene estar más afiliado que pagar la cuota solidaria? Sí. El tema es, volviendo al empresariado, hay las organizaciones sindicales empresarias, como los clubes sindicalizados en una agrupación. Por eso no es pecado decir sindicato. Sindicato es juntarse. ¿Sí? Bueno, deberían pagar una cuota social, como estar adherido a un club. El tema es que quieren que los protejan, quieren tener todos los beneficios de ser representados, pero no quieren pagar. ¿Hay algún peligro hoy, porque la situación es muy similar a la de los 90, donde se ajustaba por empleo? Me da la impresión de que, digamos, si bien nada se copia, pero más o menos la situación es muy parecida a los 90 y me da la impresión de que va a haber desempleo. Por lo tanto van a recaudar menos y además si quitan la obligación de la cuota solidaria y de la afiliación sindical, puede llegar a haber que algún gremio entre en crisis. Sí, claro. Sí, claro. Es más, yo te voy a comentar algo. Hoy se está ajustando por salario. Hoy el ajuste en lo laboral, en el mercado laboral, es por salario. Se pagan salarios bajos. Sí. ¿Sí? Pero hoy en día, con esto de la importación y todo eso, empezaron a ajustar
por empleo. O sea que ya estamos yendo al 2001. Y encima no cambiamos la matriz, perdimos la matriz productiva. Hoy yo creo que cámaras empresarias, junto con sindicatos de trabajadores, deberían unirse, reformular un compromiso. Por ejemplo, acá en La Matanza hemos tenido lo que era el FOBEN, Foro Obrero Empresario. Sí. Y eso sirvió, bueno, en principio estaba para proteger la fuente de trabajo tanto de los trabajadores como de las empresas. Y el problema que estamos teniendo hoy, que estamos generando la sustitución de la producción por importación. Y eso va a matar las empresas. ¿A quiénes? Arranca por las pymes. Y eso genera que haya despido de trabajadores. Entonces, creo que lo que tiene que ocurrir es que se empiecen a juntar los sindicatos y las cámaras empresarias para resguardar la producción argentina, cosa que todavía no está ocurriendo, ¿sí? Es lo que deberíamos hacer entre todos, ¿no? Así es, Ezequiel, la historia no se repite, pero rima, ¿no? No es exactamente igual, pero vamos camino a eso. Bueno, ya se nos está terminando el programa como siempre. El programa, como siempre, empezó un poquito más tarde. Recién Dina Santice me mandó un mensaje como que no podía escuchar bien. No sé si no hay otro mensaje que hable de eso. Supongo que entró con la conexión de la vez pasada. Pero bueno, una semanita más. ¿Querés aportar algo? El cierre, nos quedan 2 minutos. No, en realidad, cuanto más vaya avanzando el tiempo, veremos cuáles de los temas van a estar más firmes. Hoy por hoy lo que puedo adelantar que, según trascendidos, una de las o dos temas que el presidente Milei se volvió intransigente en la negociación de la reforma laboral son dos. La ultraactividad, que acabamos de hablar de ella, y la prelación respecto de los convenios colectivos de trabajo. O sea, ir por convenio de empresa. Vuelvo a repetir que el convenio de empresa solo le sirve a las grandes empresas que tienen poder de fuego. Sí. A una pyme, a una tornería, a una tejeduría que tiene 12, 15, 20 trabajadores, lo que le estás metiendo es un problemón adentro de la fábrica. O menos. Y encima sin laburo, porque le está viniendo todo importado. Así que bueno, nada, tendríamos que revisar para dónde vamos. Y bueno, no, como siempre, manden sus consultas, sus dudas, sus pedidos de que les respondamos las inquietudes, que lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, Sergio. Sí, señor. Sí, ¿Así señor. será, Ezequiel? La semana que viene nos vemos. No, me dijo, muy bien. Así que bueno, por el Nacional de Matanza, con Pensamiento Crítico, con Sergio Castro. Con Pepe Mira. Hasta el martes que viene. Nos vemos.